Bienvenidos a esta pequeña introducción a la propuesta de análisis del discurso que hace el filósofo francés Michel Foucault. Antes de comenzar, quizá valdría la pena tener en cuenta que estos criterios teóricos propuestos por Foucault los podemos aplicar a una cantidad y una diversidad muy amplia de discursos, es decir, lo podemos llevar a discursos filosóficos, científicos, artísticos, etcétera, etcétera. Veamos en primer lugar los rasgos generales del discurso para Foucault. De acuerdo con este filósofo francés, el discurso se caracteriza por una extrañeza y exterioridad con respecto a nosotros. Es decir, no es propiamente algo que controlemos y que responda a nuestra voluntad. Es como un objeto a veces material, externo, que simplemente no podemos controlar a nuestro antojo a pesar de las apariencias. También es un campo de luchas y tensiones, es decir, no es un objeto neutro e indiferente, sino que tiene efectos y tiene implicaciones de poder y de deseo en torno a los cuales hay disputas. Es decir, constantemente hay tensiones sobre quién tiene derecho a decir qué, quién no puede decir ciertas cosas, y esto en todas las áreas de la actividad humana. Por lo tanto, el discurso implica peligros, ciertos peligros y ciertas contingencias ante las cuales hay procedimientos que buscan conjurarlos, precisamente, conjurar el peligro y la azarosidad que implica el discurso. Entre estos procedimientos podemos enunciar los siguientes tres: los procedimientos exteriores al discurso, los interiores al discurso y los que conciernen a los sujetos hablantes. Los procedimientos exteriores son procedimientos o prácticas discursivas de prohibición, de separación y de rechazo y de delimitación de lo verdadero y de lo falso. Es decir, si analizamos una forma discursiva en algún momento de la historia, siempre vamos a encontrar prohibiciones, separaciones, rechazos y el establecimiento de lo que es verdadero o falso. Igualmente en los procedimientos interiores encontramos los comentarios, que es como una forma en la que ciertos especialistas fijan el sentido del discurso en contra de su azarosidad verdadera. Es decir, los discursos son azarosos, pero cuando se reúne una comunidad de comentadores, se forman disciplinas y hay autores establecidos y autorizados, se conjura esa azarosidad. Por otro lado, también y para controlar las condiciones de utilización del discurso, se dan el establecimiento de comunidades o de reglas para los sujetos hablantes. Allí encontramos una ritualización del discurso, el establecimiento de sociedades discursivas, es decir, se establecen criterios, patrones sobre quién puede decir. Por ejemplo, se puede decir que solo las personas autorizadas por una comunidad o por grupos doctrinales tienen derecho a hablar sobre un objeto, sobre un tema. Y esto siempre considerando distintas reglas. Entonces, de acuerdo con estos tres mecanismos, se neutralizan los poderes del discurso, su azarosidad y sus condiciones de utilización. En realidad, para Foucault, todos estos mecanismos responden a una logofobia, es decir, un cierto temor ante el carácter acontecimental del discurso. Frente a este temor, Foucault propone replantear la voluntad de verdad, es decir, los criterios que tenemos para separar lo que es verdadero de lo falso, restituir el carácter de acontecimiento del discurso, borrar la soberanía del significante, es decir, de signos, de significantes establecidos y anquilosados. Y de acuerdo con esto, Foucault propone estos cuatro principios para analizar el discurso: trastocamiento, discontinuidad, especificidad y exterioridad. Para tener una impresión un poco más detallada de estos principios y de cómo los aplica Foucault, te invito a ver y escuchar el siguiente video.